tal? En esta ocasión vamos a abordar cómo es que se diseña y se implementa un sumador binario. El circuito que se aborda previamente llamado semisumador, de hecho es un sumador, tiene dos entradas que corresponden a números de un bit, tiene una salida que corresponde a la suma y en caso que no alcance ese bit para poder obtener el resultado, pues se requiere de una carga, que es la otra salida. Por ejemplo, acá en la parte derecha tenemos representada algebraicamente esta suma, que tenemos un número de un bit, un número de un bit. Bueno, el único caso en el que la salida va a requerir de un bit adicional, pues va a haber cuando sea 1 menos 1. Entonces la salida tendrá que ser 1 menos 0. En el caso del sumador completo, lo que se encuentra adicional es una tercera terminal que corresponde a lo que se denomina como acarreo de entrada. Ambos circuitos nos sirven para sumar números de un bit, pero en caso de que se requiera sumar números de más de un bit, como vemos acá en la parte inferior derecha, es necesario conectar en paralelo sumadores completos. ¿Cuántos son los que se necesitan? Pues depende del número de bits. Por ejemplo, en este caso tenemos un par de números de 8 bits, lo que necesitaría de 8 sumadores completos en paralelo para poder lograr hacer esta suma. ¿Cuál es la lógica o funcionamiento del sumador? Tenemos nuevamente el primer número de un bit y el segundo número de un bit, pero ahora también tenemos que incluir el acarreo. El hecho de tener tres variables de entrada y siguiendo esta regla para el número de combinaciones 2 a la n, donde n son estas tres variables, nos da 8, quiere decir que tenemos 8 posibles combinaciones en entrada. ¿Cómo es que se va a obtener la suma, que es la salida que tenemos acá en la columna derecha? Pues primero tendremos que sumar A y B y lo que nos salga tendremos que sumarlo al acarreo de la entrada, lo que nos dará el valor de 0 o 1 en la sumatoria. Para comenzar vamos a quitar esta columna que está en morado y que nos va a dar el resultado de la suma solamente entre A y B. Entonces vemos con A y B 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 1, 1. Más 0 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0 y 1 más 1 es 0. El resultado que tenemos de hacer la suma de estos dos números de un bit son los que tenemos acá y ya nos dimos cuenta que necesitamos el acarreo para poder mostrar el resultado cuando sumamos unos en ambas entradas. Una vez que tenemos esta columna, uno de los resultados de la suma para cada una de las 8 combinaciones, ahora tendremos que realizar esta misma operación pero con las mismas posibles combinaciones que tiene el acarreo de entrada. El resultado nos va a aparecer acá en la suma de tal manera que 0 más 0 nos da este 0 de acá, 0 más 1 nos da este 1, 1 más 0 nos da este 1, 1 más 1 nos da 1, es 0. Por eso veamos que en la suma aparece el 0 y en el acarreo ya aparece el 1. 1 más 0 nos da 1, en la suma vemos como ahora el acarreo aparece en 0. Y vean, aquí empezamos nuevamente. 1 más 1 nos da 0 en la suma y 1 acá es el 1, 0. Luego acá este 1 más 0 pues no va a dar 1, 0. Y finalmente este 1, 0 sumado a este 1 pues nos va a dar 1, 1. Ya tenemos la tabla de verdad con las salidas correspondientes y ahora necesitamos implementar el circuito. Recordemos que en el sumador se denomina semisumador. La tabla de verdad es la que tenemos aquí en esta parte central. Recordemos que en la salida era 1 cuando ambas entradas tenían un valor diferente. Por ejemplo, acá A es 0, B es 1, A es 1, B es 0 y las salidas eran 1 en cada caso. Sabemos que para representar esta salida podemos utilizar una compuerta XOR, que es lo que se hizo en el semisumador A y B como entradas en una compuerta XOR. Nos daba la suma. Ahora, como tenemos el acarreo y como al final lo que nos salió de la suma de A y B lo terminamos otra vez, aunque siga redundante sumando a dicho acarreo, pues podemos utilizar nuevamente una compuerta XOR.
Como vemos, lo que nos da la suma de A y B, terminando a la salida de esta compuerta, XOR se coloca en la entrada junto con el acarreo de otra compuerta. XOR y la suma, como vemos desde ese análisis, lo tenemos aquí. El XOR de A y B se termina haciendo con el otro XOR como la compuerta XOR exclusiva, con el acarreo de tal manera que la salida suma la podemos implementar haciendo estas operaciones con los circuitos lógicos correspondientes. Ahora sí, observamos en la parte superior lo que vemos que necesitamos encontrar la forma de implementar con compuertas digitales el acarreo de la salida del sumador completo en función de las tres entradas que tenemos. Vamos a la tabla de verdad, tiene cuatro combinaciones en la que presenta un nivel alto, realizando un análisis de las combinaciones que tenemos para las tres variables de entrada. Nos damos cuenta que el acarreo de salida va a ser nivel 1 en dos diferentes casos, cuando los valores de A y B sean 1 o cuando los valores de la suma que se generó entre A y B, recordemos que es una columna blanca y el acarreo de entrada, tengan valores 1, observamos A vale 1, B vale 1 y vean cómo el acarreo de salida vale 1. Acá abajo también A vale 1, B vale 1 y vemos nuevamente que el acarreo de salida también vale 1. Por otra parte, la suma entre A y B, el acarreo de la entrada vale, el acarreo de salida también vale 1. Nuevamente la suma entre A y B vale 1, el acarreo de entrada vale 1 y también el acarreo de salida vale 1. Esto nos va a permitir encontrar las compuertas y las operaciones adecuadas para poder implementar esta salida que corresponde a la carrera. Entonces la expresión del acarreo de salida quedaría de la siguiente forma. Hemos dicho que por una parte va a ser 1. Este acarreo cuando A y B estén en N1, recordemos que la compuerta que nos permite tener un nivel alto en la salida cuando ambas entradas son 1 es la compuerta antes. Por tal razón A y B tendrán que multiplicarse para poder justificar estas salidas. También dijimos que el acarreo de salida va a ser 1 cuando la suma entre A y B sea 1 y que también el acarreo de la entrada sea, lo cual se presenta en este caso y en este caso acá. Por lo tanto, la expresión lógica quedaría así, como tienen que ser altos las compuertas, que lo justifica es la compuerta antes y sería el producto entre la suma entre A y B, el acarreo de la entrada y finalmente también se mencionó que en este caso la salida va a ser 1 y la forma de justificar que se puede obtener ese nivel alto en este es a través de una compuerta. La implementación del sumador es la que vemos en la parte inferior acá de la izquierda y podemos ver cómo para la salida de suma se tienen las dos compuertas XOR necesarias para realizar tanto la suma de A y B como la suma de A y B con el acarreo de entrada, y para el caso del acarreo de salida se tienen las compuertas AND que corresponden a la multiplicación entre A y B y la multiplicación entre la suma de A y B y el acarreo de entrada, que es esta compuerta. Como ya se dijo, se tienen que usar una compuerta OR, ya que en ambos casos podría obtenerse la salida en nivel alto, siempre y cuando esta salida sea alta o esta salida sea alta. Y el circuito sumador completo queda como se muestra acá en la derecha. Finalmente terminamos con unos ejemplos para verificar el funcionamiento del sumador completo. En este primer caso tenemos A que vale 1 y B que vale 0. La suma de 1 y 0 nos da 1. Este resultado de 1 con el valor de acarreo de entrada, que es 0, nos da 1. 0. Por lo tanto, en la salida de la suma tendremos el valor de 1 y en el acarreo que representa el bit más significativo tendremos 0. En este segundo caso tenemos que A vale 1 y B vale 1, lo cual 1 más 1 nos da 1, 0. Ese 1, 0 se suma en el valor del acarreo de entrada, que
vale 0 y nos vuelve a dar 1, 0. Entonces, saliendo del bit más significativo del acarreo, ahí es donde pondremos el 1 y en la suma evidentemente pondremos el valor de 0. Entonces, 1 en el acarreo y 1 en la suma. En el tercer ejemplo tendremos que A vale 1 y B vale 0. Entonces, 1, 0 nos da 1. Ese 1 sumado con el valor del acarreo, que es 1, también nos daría 1, 0. Nuevamente en la suma nos daría 0 y en el bit más significativo, que es el acarreo, tendremos que poner el 0. Pues con eso hemos terminado este sumador completo. Espero les haya sido útil y pues más que nada agradecer por ver el video.